Dios es hermoso, amén. Él hace realmente que nuestro día sea, como decía el pastor el domingo, ¿no? Salvamos el día. Estando en la presencia del Señor, todo el tiempo, siempre estar en la casa del Señor y compartir con los santos es salvar el día. Nosotros, bueno, yo con los años entendí, ¿no?, lo que significa la comunión con los hermanos. Uno cuando viene de otras iglesias, bueno, yo vengo hace como 15 años, tal vez más, no me acuerdo ya la fecha de la que vengo, pero prácticamente, gracias hermano, prácticamente siempre digo que son 10 o 15 años que vengo con el pastor Daniel, pero creo que son más. Pero he aprendido que la comunión con los hermanos, los que son hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, es vital para nosotros. Nosotros no nos reunimos acá por una cuestión de costumbre, ¿sí? Porque si no, no habría ninguna diferencia entre nosotros y los que practican una religión. Nosotros estamos celebrando la vida eterna que tenemos en Cristo, la comunión que tenemos con nuestro Padre. Y estando en comunión es que hemos recibido, como decía el pastor el domingo, en esa armonía, Dios envía una bendición, una palabra que vos necesitas justo para ser libre de algo que te estaba esperando afuera o te venía persiguiendo. Por ahí recibiste una sanidad, yo recibí liberación, así un día. Pobre, no ver mi pastor, pero yo venía, estábamos en Cuenca antes, y yo siempre me sentaba al fondo de la esquina y contra la pared, en el rincón en penitencia. Porque aparte no quería que me saludara nadie, yo quería terminar e irme. Pero bueno, durante mucho tiempo vivía experiencias sobrenaturales. Y claro, no estaba bien y no podía tampoco dimensionarlo porque la verdad que no me daba cuenta. Pero hubo un día, de todas las veces que me pasaban esas cosas raras, que solamente recuerdo esa sola, todas las otras ni me acuerdo, gracias a Dios. Pero hubo un día que el pastor compartió una palabra, no recuerdo cuál fue la palabra, pero yo sentí, hermano, que me dieron un mazazo en el pecho y volé como 2 metros de la silla y me caí al piso. No sentí nada, solamente recuerdo que se me acercó Jonathan, que es el sobrino del pastor, que hoy es pastor, y que en ese momento era pastor de jóvenes en la iglesia. Se me acercó a preguntarme cómo estaba. Y es lo único que recuerdo. Bien, le decía yo. Gracias a Dios, súper bien, porque ese día fui libre. Después de muchos años, creo que pasaron como 3, 4 años, porque yo venía a la iglesia y prácticamente no hablaba ni con el pastor ni con nadie. Después de un buen tiempo hablando con el pastor me dijo, sí, porque vos fuiste libre ese día que yo dije una palabra y volaste, y ahí me acordé de toda la secuencia esa. Y Dios me libró de la muerte, hermano, de la depresión, ¿sí? Yo me quería quitar la vida, aunque yo me resistía a hacer eso. Yo sentía que los demonios me venían a buscar. Y yo no quería saber absolutamente nada con Dios, era recontra orgulloso, ¿no? Como decía el pastor del domingo, uno se cree más inteligente que Dios, ¿viste? Y que la tenés clara, y no es así. Entonces, en su gran misericordia y en su gran amor, el Señor me guardó y me libró del diablo que me quería tragar vivo. Vio que la Biblia dice que Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Bueno, y a la serpiente, ¿qué le dijo? Sobre tu pecho te arrastrarás todos los días de tu vida. Tiene un límite de tiempo, y en ese límite de tiempo le dijo, polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, Dios me libró de ser comida del enemigo. Yo a veces he escuchado, ¿sí?, testimonio de gente que ha practicado antes el ocultismo y con mucha osadía decían, yo le peleé al diablo en el mundo y le gané. Y yo hoy me río, porque como dice el pastor, usted va a jugar al truco con el diablo y bueno, usted va con 3, 4 de copa y el diablo va con 3 anchos de espada. Y es así, en el mundo es así. El único que ha vencido es Jesucristo. Al único al que nosotros tenemos que acudir es a Jesucristo.
Hay que resistir al diablo, entonces hay que saber cuál es la palabra de Dios y someterse a su palabra, pues la autoridad la tiene el Padre. Entonces nosotros nos sometemos y lo resistimos al diablo hasta que se cansa y se va. Pero el que venció es Cristo. Y nosotros somos más que vencedores, porque la victoria es de Él, pero la comparte con nosotros. Sí, a nosotros no nos costó nada. Pero esas cosas he oído y he visto que mucha gente, incluso que ha salido de eso, lo arrastra. Lo digo porque yo he salido de gente que ha practicado eso. Y es muy pegajoso esa tiniebla, es porque está mezclada con el orgullo. Entonces vos no ves que estás equivocado, vos creés que te la sabés, hasta que el Señor te muestra quién es Él y quién sos vos. Entonces no te queda otra que reconocerte indigno, Señor, y que todo lo que uno recibe, lo recibe de arriba, de lo alto. Todo lo bueno viene del Padre que habita en luz inaccesible. Así que bueno, vamos a seguir con la serie de enseñanzas que el pastor nos encomendó desarrollar en los grupos. Y creo que, si no me equivoco, Juan me había dicho que estábamos en el tema número 6. La lección es buscando sustitutos al poder de Dios. Qué interesante, porque he visto mucho de eso de chico. Y hay un texto en Mateo 24 que dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces nosotros, la serie anterior, hablábamos de que un milagro es cuando el cielo irrumpe en la tierra. Dijimos que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, que está en lo alto, que habita en luz inaccesible, y que nada puede recibir el hombre a menos que le sea dado de arriba, ¿sí? Y a veces esas cosas que Dios nos da son extraordinarias, porque de repente hemos visto, ¿no? Nosotros tenemos acá a Carlos, que con su familia, cómo Dios ha hecho milagros tremendos. Él se cayó, como sabemos todos. Un día se estaba por morir, los médicos esperaban su partida porque era un daño que según la ciencia era irreversible. Estábamos ahí con Sebastián en la pizzería de Aldo, todo pasa en la pizzería de Aldo, en la trinchera de la predicación del Evangelio. Y ahí estábamos disparando tiros para todos lados a ver a quién salvamos para el Señor. Y bueno, y íbamos con Sebastián ignorando, ¿no?, esa realidad de lo que le pasó a Carlos, y me acuerdo que la señora nos preguntó, Lisa es la señora, perdón Lisa si te puse muchos años con la señora, la esposa de Carlos, me preguntó, me acuerdo, ¿castiga al Señor? Y yo la miré fijo y le dije, sí, Dios castiga con toda la furia. Y me hice silencio. Y le dije, Dios castiga, pero sabe que ella lo castigó a Jesucristo por nosotros. Así que no es necesario que usted sufra. Venga a Cristo. Pero no me acuerdo bien qué fue lo que le dije, porque la verdad no lo recuerdo con Seba. Y creo que le dimos una palabra profética, no tengo ni memoria de eso. Y nos fuimos. Y a partir de ahí Dios empezó a obrar en la vida de ella y de Carlos. Y bueno, Carlos está entre nosotros, vivo de entre los muertos prácticamente. Y yo a veces le digo a Carlos, cuando él empezó a venir con su familia, que Dios le dio una certificación de amor, porque le digo, viniste con tu familia un día, vino un siervo de Dios y recibiste milagro, vos por separado, tu señora por separado y tu hija. Cuando el que estaba orando por ustedes vio que era el grupo familiar, ahí los llamó a los tres juntos. Y se fueron bendecidos por Dios. Entonces vemos que las señales ocurren y que son extraordinarias. Y que mucha gente viene a la iglesia por señales. ¿Por qué? Porque son cosas que uno relaciona con una solución de una necesidad, ¿sí? Quiero, no sé, que Dios me emplome las muelas. Imagínese que pase eso, ¿no? Gloria a Dios, no tengo que ir al dentista. Y se corre la bolilla por todos lados. Y todo el mundo va a venir a que le oremos para que Dios le emplome las muelas. Olvídese que va a pasar eso. El tema es cuando eso
se transforma en el objeto de búsqueda, de culto, y no Jesucristo, no la verdad. Entonces nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que aprender a discernir primero, cuándo Satanás imita esas cosas, y segundo, cuándo las personas también, como le pasó a Jesús, ¿no? Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5.000, sin contar mujeres ni niños, así que no sé cuánta gente habrá sido. Pero imagínense a Jesús sacando peces y pescado de la galera. y la gente comió gratis, no uno solo, comieron hasta saciarse, él, el jefe de familia, con toda su familia. ¿Y usted qué haría el otro día? O a los 3 días. El domingo vinimos a la iglesia y comimos asado. Oró el pastor y se multiplicó todo el asado arriba de la mesa. Comimos hasta llenarnos. El domingo que viene venimos con un montón de gente. ¿Para qué? Para comer asado. No para buscar al Señor. Entonces Jesús, cuando le pasó eso, le dice, ustedes no me buscan por las palabras que yo hablo, sino porque les di de comer. Y así toda la gente se le paró de mano y le discutió a Jesús. ¿Qué señales hace para que te creamos? Y uno tiene que discernir como discípulo los corazones que solo buscan solucionar un problema, que no está mal, porque Dios es bueno y yo he visto al Señor bendecir a mucha gente, incluso a gente que me parecía hasta imposible que Dios respondiera. Oramos 6 meses, no voy a nombrar a la persona, oramos 6 meses, todos los días que lo veía era orar, para que pueda la madre del nene dejarle ver a su hijo. Era irreversible el daño. Porque las actitudes yo lo veía que no sumaban, restaban. Pero bueno, oramos, ¿viste? ¿Qué puedo hacer, Dios? No tengo solución, como le digo a algunos. Oremos. Y el Señor respondió de tal manera que me quedé con la boca abierta yo mismo. La chica fue, se acercó, abrió la puerta, dio la posibilidad. Hubo paz, después de 6 meses de oración. Entonces, Dios responde de manera extraordinaria. Es extraordinario porque son cosas que no ocurren en la tierra. No ocurre eso siempre, que una pareja enemistada de la nada se solucione. O como me ha pasado muy de cerca, y hoy le compartía a Laura y a su mamá, de orar por mi sobrina, que no le estaba hablando a mi hermano también, 6 meses, mire, justo coincide la misma fecha. Y al otro día le escribe y le contesta. Y me escribe mi hermano, Dios contesta rápido. Sí, le digo. Hay cosas que Dios contesta inmediatamente, y otras dependen de tu búsqueda. Y bueno, había una búsqueda que no respondió el Señor ahí, y me preguntó por qué, y me vino la respuesta del corazón, y no era para decírsela, era para que la supiera yo nomás. Le digo, no importa, hay que buscarle, dije yo. Pero ahí uno ve la necesidad, ¿sí? Todos tenemos necesidad. Yo tengo necesidades. ¿Cómo que no me gustaría que si se manifiesta la presencia de Dios, salir de acá con todos los regalos que están en el cielo? Me los quiero llevar todos. Pero por encima de todo, yo tengo que darle el corazón mío completo a Jesús. No me lo va a tomar por la fuerza. Se lo tengo que dar entero. Tengo que atesorar mi comunión con Dios y su palabra como lo más valioso que uno puede tener en esta existencia. Nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar, pero nuestra relación con Dios va a marcar el destino, ¿no? Hay gente, como dice el pastor, nadie va al infierno si no quiere. Entonces nosotros, como discípulos, tenemos que discernir cuando las personas buscan así, pero también discernir cuando el diablo hace cosas que se parecen como si fuese el Espíritu de Dios. Y hay algo que yo aprendí de chico, porque me ha tocado atravesar esos caminos tortuosos y de confusión, es que hay algo que Satanás no puede hacer jamás. No puede hacer que alguien sea santo nunca. No lo puede hacer. Y justo acá, Satanás no puede impartir la naturaleza divina. ¿Cómo es Dios? Santo. Pero pero inventa algo parecido. Y entonces nace una religión y te pone a los santos en las estatuas
y el santo cura, pero porque está del otro lado con una sotana. Entonces en la mente de la gente le queda la idea de que ese tipo es especial, pero simplemente por una cuestión de prácticas humanas que se destruyen con el uso. Pero no hay ninguna vida de santidad genuina. Y eso he visto mucho, de cerca. Y peor es cuando las personas que uno ve, por ahí han recibido unción del Señor. Y entonces vos ves que los milagros ocurren, pero el testimonio es nefasto. Y la confusión es más grande todavía. Entonces, en medio de esa confusión que el diablo aprovechó, es lo que usó en mi contra para desviarme del camino del Señor. Quiere decir que Satanás aprovecha todas las oportunidades que él tiene para cumplir su objetivo de ser el adversario de Dios. Entonces, si cualquier puerta que él tiene para que él juegue de adversario con vos, con tu mente, con tu familia, él se va a poner la camiseta, va a traer a todos los equipos, todo su equipo, a todos los jugadores y se va a poner a jugar a ser el adversario de Dios en tu vida sin perder el tiempo. Hace 6.000 años más o menos que lo viene haciendo, bueno, está experimentado. Por lo tanto, la verdad, que es una persona, que es Cristo mismo, la tenemos que conocer, tenemos que discernirlo, tenemos que tener una comunión. Pero ¿cómo alguien puede saber de la verdad? Si Cristo es la verdad y por medio de Él hay hijos engendrados por Dios, ¿no? Y de repente están ausentes en la comunión de los santos con la verdad. ¿Cómo entonces usted puede tener la verdad firme y no dejarse arrastrar por el equipo adversario? El equipo del diablo que se llama adversario y opositor, ¿sí? Calumniador. Entonces, es esencial la comunión para nosotros, es de vital importancia. Mire, Aldo, que está acá en el fondo, lo conozco, ya ayer cumplimos 7 años de amistad. Y claro, yo digo, 7 años han pasado. Y le doy gracias al Señor, ¿no? Porque yo siempre digo que uno es colaborador del Espíritu Santo. Tratemos de ser buenos colaboradores y no ponerle palos en la rueda al Espíritu de Dios, ¿sí? Y yo recuerdo cuando Aldo llegó a la iglesia, habían 3 hermanos. Yo estaba entre los 3, éramos 3. Y yo estaba viniendo de nuevo. Y Aldo llegó y oró el pastor por él. Y dice el pastor, hay que discipularlo a este muchacho y ponerlo en el grupo. Yo miré a la izquierda y a la derecha, cri, cri, pero en gigante era el ruido del grillo. Y nadie respondía. Dije, bueno, voy a tener que hacerme cargo yo, dije. Y empecé a hacer eso, sin querer, sin saber qué es lo que el Espíritu de Dios hace en la comunión. Entonces, uno por amor da su tiempo, invierte, pero por amor yo tengo que procurar de que lo que voy a sembrar sea la verdad y no cualquier cosa que a mí me parezca. Y por amor, del otro lado, si ha creído en el Señor, si ha recibido del Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer la contrapartida, que es dejarse pastorear, dejarse discipular. Y en un periodo muy corto de tiempo, con toda la oposición del equipo adversario número 1 del mundo, vi a Aldo crecer impresionantemente. Lo cuento porque es una experiencia, como me ha pasado también, de compartir con Ezequiel y con algunos hermanos, que por ahí alguno tenía una expectativa, como dice el pastor, y después eso se disipa y bueno, uno tiene que seguir teniendo esperanza como Dios espera siempre de nosotros que le sigamos amando, a pesar de que a veces no lo hacemos. Y no habría sido posible ese progreso y esa transformación si no hubiese sido por medio de la comunión en el cuerpo de Cristo para que pueda recibir la verdad. Entonces, si nosotros dimensionamos lo que significa realmente estar en el cuerpo de Cristo y el estar presentes en el cuerpo, no ausente la mayoría de las veces, sino presente, acomodar la agenda para hacer
Dios no se puede acomodar a nuestra agenda y no lo va a hacer. Él es el Señor. Entonces yo tengo que agarrar mi agenda, sacudirla, tirar lo que nos sirve y decir, bueno, esto es importante, esto es vida o muerte. Acá no tengo que estar. Tengo que estar en el grupo, tengo que estar en la comunión, tengo que estar buscando escuchar la verdad. Porque si oyeres hoy su voz, palabra del domingo, no endurezcáis vuestro corazón. Pero si oyeres la voz, y si estás en cualquier lado, ¿qué voz estarás escuchando? Y le digo eso porque es de vital importancia en la comunión, para ver las tinieblas. Y he visto el efecto de las tinieblas en algunos cuando dejan de amar a los hermanos. Cuando dejan de amar a los hermanos se ciegan, y es cierto, y hay oscuridad, y ellos creen que saben lo que están haciendo y no. Y me ha tocado verlo antes de que tomaran decisiones. No voy a explicar eso acá ahora, pero hago referencia a un momento que nos tocó atravesar con los pastores and family. y uno vio cómo la gente decidió equivocadamente, creyendo que estaba seguro. Y me tocó una vez, esto sí lo puedo contar, que uno se me plantó para justificar su decisión. No recuerdo bien ahora qué era lo que decía, pero no era la verdad esa. Él justificaba su odio y se excusaba y tenía razón para irse de la iglesia enojado o habiendo dicho las cosas que decía. Yo lo estaba escuchando y yo decía, ¿qué le digo? Yo decía por dentro mientras lo escuchaba, porque a mí me molesta un montón cuando me vienen a hablar mal de alguien, no me gusta. Porque crecí en un ambiente de vivir hablando mal. Era comer hablando mal. Hablábamos mal hasta de nosotros mismos y nos reíamos, porque ya era una costumbre en mi familia. Muy pegajosa, peligrosa y ponzoñosa. Entonces, no quería escuchar eso. Entonces le pedí al Espíritu Santo, ¿qué le digo a este tipo? Me tiene podrido, Señor. ¿Qué le digo? Y así, como dice Juan, me cayó del cielo, ¿eh? Me está bajando de arriba, me viene el fax. Entonces lo miro y le digo, mirá, si yo no tengo la fe y la esperanza de ver, por ejemplo, que mi pastor va a ser cada día más parecido a Cristo, que Aldo va a ser cada día más parecido a Cristo, que Ezequiel va a ser cada día más parecido a Cristo, que Juan va a ser cada día más parecido a Cristo, ¿qué hago yo ahí? Porque entonces, ¿qué soy yo? Mejor que ellos no soy. Si yo no tengo esa esperanza, ¿qué hago en la iglesia? Me tengo que ir a mi casa a hacer otra cosa. Y quedó mudo, porque yo encima es un tipo que para discutir perdías, súper verborrágico, pero quedó mudo. Y ahí vi cómo las tinieblas ciegan el corazón. Y uno cree que tiene razón, cuando uno lo que tendría que tener es amor y misericordia como Cristo tiene de nosotros todo el tiempo. Y eso es el resultado, practicar eso nace de la verdad. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, debemos estar en donde los hijos de Dios se reúnen. Que oh casualidad es acá en Pizarro 7424. Tal vez será en otro lugar más adelante, no lo sabemos. Pero donde el cuerpo de Cristo se reúne en el nombre de Jesús, es decir, ordenado, mandado por Jesucristo, autorizado por Jesús, ahí tenemos que estar, porque estamos bajo su autoridad. Entonces no nos puede dar lo mismo el valor de nuestra comunión. Porque si no estamos en la comunión de los santos, no estamos en la luz, entonces estamos en tiniebla, ¿cómo podemos discernir? Entonces, ya sabiendo que Satanás no produce santo y no produce misericordia y no produce compasión y no produce amor, entonces uno puede empezar a ver si lo que de alguna situación extraordinaria lo que sale no se parece al fruto del Espíritu Santo, entonces uno tiene que abrir los ojos y no validar lo que digan por más muertos que resuciten. Porque Jesucristo, que es la verdad, es muy valioso. Piense que Pedro lo vio a Jesús antes de la cruz, lo vio en la transfiguración, lo negó,
fue perdonado por Jesús, lo vio resucitado, fue el que escuchó la voz, este es mi hijo amado, a él oíd, el que caminó por las aguas. Quiere decir que Pedro es un testigo fiel de todo lo que vio. Y él dice que si aún nosotros o un ángel nos anunciara un evangelio diferente, que no deberíamos escucharlo, porque la palabra profética más segura, no tengo acá una Biblia, pero bueno, acá la tengo, es la palabra de Dios. Entonces, si no está conforme a lo revelado, por más extraordinario que sea el milagro, si no te lleva a Cristo, si no te lleva a amar a los hermanos, si no te lleva a ser como Jesús, si no te lleva a amar a Dios cada día un poco más de lo que lo amaste ayer, si no te lleva a ordenar tu corazón, si lo que vos estás viviendo no te lleva realmente a dejar que Jesús gobierne tu corazón y para que se vea a Jesús en vos, entonces mira, aunque bajen los ángeles y le hagan masaje, asado y mate, no sirve para nada. Y entonces mire, breve, mi familia, casi la mayoría de mi familia, y si lo están escuchando, bueno, ellos ya saben lo que yo pienso y ya se los he dicho en su momento. Y he orado mucho a Dios para que salgan de donde salieron y gracias a Dios han salido. Pero terminaron, yo también fui ahí, ahora les explico por qué, en una secta. Y usted entraba y parecía igual que un culto evangélico. Cantaban todas las canciones que cantamos nosotros, con jóvenes de acá y para allá, muchos jóvenes. Y yo, ¿sabe por qué fui ahí? Vio como uno a veces decide las cosas tan imprudentemente. Yo empecé a congregar ahí hace muchos años, le digo, Yo había venido, vio que le conté que fui libre. Bueno, después de eso, ¿qué hago yo? Me queda más cerca esta iglesia, ¿para qué voy a ir hasta la del pastor Daniel? Uno pensó en la carne y su comodidad. Aparte va toda mi familia, y hay un montón de chicas jóvenes, algunas voy a levantar seguro. La carne, vio todo carne, carne y carne. Nada de voy a orar a Dios a ver qué dice. Bueno, eso no es usar el discernimiento. Y yo yo iba y cantaba las canciones y oraba. Y yo notaba algo raro. Pero como uno, a veces yo digo esto, está bueno esto que voy a decir porque es la conclusión de haber pasado por tantos lados y llegar acá y ver cómo uno debe vivir la vida en el Señor. Hacerse cargo, como sería el lema de la iglesia, hacete cargo, hermano. A veces uno ve personas y ministerios y son como los billetes, ¿vio? Y usted ve los billetes. Hay billetes que salió del banco, hermoso, perfecto. Ese lo guardo y lo dejo en la billetera, lo miro porque no puede ser tan lindo y lo guardo. Después hay otros que están muy manoseados, pero son verdaderos. Otros están todos arrugados y como algunos a veces, no acá, pero en algún momento daban la ofrenda con el billete así, todo apretado, ¿viste? Como que le costó dar la ofrenda. Algunos están así y uno puede comparar que hay personas que viven o predican o intentan ser siervos de Dios sin la excelencia de ser un billete salido recién de la Reserva Federal de Estados Unidos, un Benjamin Franklin. ¿Sí? Y piensan que las señales pueden cubrir la falta de excelencia. Y estamos hablando de billetes verdaderos. Pero después está el falso y el de circo. Entonces uno se encuentra con un montón de cosas. Pues yo de chico he ido siempre a la iglesia. Y por más que he ido durante muchísimos años, yo crecí con un odio desde chico contra Dios. Todos los años que fui a la iglesia. Entonces uno aprende una cultura, unas costumbres, se le incorporan en su mente y usted cree que eso es conocer a Dios. No, pero yo fui y sentí la presencia de Dios, fue tan hermoso, bárbaro, pero ¿cómo viví? Con un odio adentro que no lo puedo sacar. Bueno, entonces ¿de qué te sirve? ¿No sabés que Dios dijo que tenés que perdonar? Sí, pero lo que pasa, sos rebelde. ¿No sabés que Dios te dijo que tenés que amar? Sí, pero bueno, yo no tengo ganas de ir a ayudar a los hermanos en la iglesia. Bueno, hace una milla extra. Bueno, yo ya hice demasiadas. Una vez ya me dijo el pastor. Es un viaje a la luna y de vuelta, hermano.
¿Sí? Entonces, uno tiene que procurar manifestar el amor de Dios en todas nuestras relaciones. Si Cristo no está en nuestras relaciones, tenemos que abrir los ojos. Tal vez hemos dejado que entre las tinieblas. ¿Cómo vamos a discernir la verdad? Entonces, mientras yo ame al Señor, es necesario que yo ame a los hijos de Dios. Porque el mismo que pagó con su sangre mi vida, también pagó su vida. Quiere decir que de uno somos todos, que es Cristo. Así que a Cristo le costó tu vida, hermanos y hermanas, como le costó la mía, y por lo tanto, por ese sacrificio tan extraordinario, por amor, yo tengo que procurar vivir en la verdad, para que yo no sea de tropiezo. Porque yo he estado en situaciones donde uno ha estado muy frágil. Piense que Satanás, lo que dije, él tiene su equipo de ser adversario y calumniador con el único objetivo de meter los goles en la vida de cada persona para que se vayan al infierno. ¿Sí? Y lo hace muy bien. Entonces usted piense que hay personas que a veces venimos tan quebrados, tan desgastados, como llegué yo acá. Y a mí me costaba creer en Dios. Pero yo venía, no sé, porque me invitó Pamela, mi amiga, vine. Pero cada vez que venía los demonios me hablaban. ¿Qué haces yendo a la iglesia vos otra vez? Dejate de hinchar con esta iglesia. Y no le digo qué me decían que tenía que hacer, ¿no? Y yo venía y me costaba confiar en el pastor. Me había quemado tanto. Yo digo, otra vez, lo mismo. Y era muy duro en esa situación de presión y persecución, porque el diablo me buscaba. No podía ni hablar, hermano. Tenía un desorden tan grande adentro. Porque Satanás se toma su papel muy en serio. Pero el amor de Dios y del Espíritu Santo, en la comunión de los santos, fue tratando con mi durísimo corazón. De tal manera que hoy puedo declarar y decir abiertamente, sin vergüenza y sin ninguna duda, que Dios es bueno siempre. Todo el tiempo, y que Él es el único digno de absoluta confianza. Así que no dude de Dios, confíe igual, aunque no entienda, pero siempre en su palabra. Entonces vuelvo yo de la iglesia, me puse a orar, ¿sí? Porque, bueno, no voy a decir cuál fue el motivo por el que me puse a orar, porque tampoco era para buscar la voluntad de Dios. Otra vez la carne, no lo voy a decir acá. Claro, yo no me iba a bancar, porque yo veía que el tipo era el líder de ese lugar. Te quería controlar hasta el aire que respiraba, ¿viste? Y a mí se me estaba saliendo la cadena, demasiado ya. Yo me iba a tener que ir de acá porque voy a arder Troya con mi familia. Entonces me puse a orar por eso. Yo veía cosas raras, que el tipo torcía cosas de la Biblia, pero como uno se acostumbró a los billetes, ¿me entiende? Arrugado, manchado. Bueno, capaz que el tipo es así, decía yo, y lo justificaba. Y orando al Señor, Dios me mostró en un sueño clarísimo 5 cosas proféticas. Vengo y cuando volví ya no estaba más en Cuenca. Jonte 37:20. Entro, era el lugar que vi en el sueño, y dije, es acá. Y cuando el pastor arrancaba con los grupos, también vi eso en el sueño. Hay que hacer esto. O sea, me tengo que quedar acá, no hace falta que pregunte. Y me quedé. El Espíritu de Dios, en su misericordia, yo en la carne actuando y Él en su misericordia dándome dirección. Y salgo. Y mucho tiempo me congregué. Y un día el Espíritu de Dios me da un sueño y se lo cuento a mi pastor de la iglesia, allá. Y el pastor me dice, no, eso es confusión, es un espíritu de Babel. ¿Qué hace tu familia ahí? ¿Y qué se lo tengo que decir? Sí, voy a ser el profeta molesto. ¿Para qué? Se los dije. Me hicieron la cruz, hermano. Yo era el diablo, yo iba con la Biblia y era el diablo. Y no había forma, entonces yo tuve que orar, porque años ahí adentro el diablo les licuó la vida. No sabe el daño que les hizo. El poder de la manipulación, de la seducción, de la intimidación, de la hechicería, ¿sí? Porque aunque no haga un ritual con una cabeza de gato, recuerde que la hechicería es una extensión de la carne. Y eso opera en los falsos ministros. Y el diablo hace un daño muy fuerte cuando los corazones están en tinieblas
Y son, como dice Proverbio, no tienen ningún muro alrededor que impida que ingrese el ejército enemigo. No hay muros. Y me costó, mire, habré orado incansablemente. Y Dios sacó a mi mamá. Estaba mi mamá ahí. Yo le decía a mi mamá, yo pienso que todas las veces que vos hablabas en lengua ahí, era porque tu espíritu hablaba con Dios de lo que pasaba ahí, pero tu mente no entendía nada. Y Dios te guardó. Salió mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos. Y mi hermana más chica, bueno. Y después tenían mis otras hermanas y mis otros cuñados. Totalmente convencido. Y yo, no había forma de entrarle y decirle, pero eso no es así. Era el profeta molesto, ¿me entiende, hermano? Pero oré tanto al Señor que Dios obró de una manera asombrosa y salieron. ¿Qué pasa? Salieron totalmente dañados. Y ahora estoy intercediendo para que Dios me dé la oportunidad por lo menos de restaurarlos, aunque no se congreguen acá, pero que sean libres, ¿sí? Sean libres, libres. Porque nadie puede ser libre a menos que sea por la verdad. Así que un discípulo debería preguntar si hay manifestaciones de poder, cuál es el origen. Y la pregunta, si eso te lleva a ser como Cristo. Recuerde que solo Cristo, que es la verdad, es el único que nos hace libres. Él pagó el precio. Él tiene toda autoridad. Si uno tiene que saber algo de algún tema, hay que preguntarle a Dios. Hay que buscar en lo que dice la palabra. Hay que hablar con el pastor y la pastora de la iglesia. Eso es algo que me gustaría decir. Espero que quede bien grabado en el video. Mire, la autoridad es algo fundamental en todo el universo. Dios es la máxima autoridad. Entonces, la autoridad fundacional de este ministerio la tiene el pastor Daniel. Por lo tanto, nosotros debemos respetar las instrucciones de lo que hay que enseñar. Yo no puedo venir con una prédica de internet, porque no conozco a esa gente, ni es como que yo vaya a comer imagínense que yo soy hijo suyo, y usted hace la comida, y yo me voy a la casa de mi amigo y vengo con un plato de comida y me siento acá en su mesa a comer. No, pero esta es más rica, mamá. Vos cocinás feo. No queda bien. Pero no pasa por eso, sino porque no sabe qué es lo que pasa ahí. Entonces, por amor, yo confío en mi pastor. Por amor, confío en mis hermanos. Porque el amor es la luz que te libra de las tinieblas. Entonces yo busco revelación y palabra de Dios acá, donde están mis hermanos. Y voy a orar, Señor, necesito una palabra. Dale a la mamá de Laurita el mensaje para mí. Capaz que viene y me dice algo y era lo que estaba necesitando. ¿Sí? Entonces, respetemos lo que se enseña en la iglesia. Número 2, cuando tengamos alguna duda de cosas para preguntar, obviamente que estamos los diáconos y diaconisas, somos los que tenemos autoridad delegada. Las mujeres pregunten a las mujeres, los varones a los varones, los temas que deban preguntar. Pero diáconos y diaconisas, de cosas espirituales en la iglesia. ¿Sí? Y cuando son cosas que superan, hay que hablar con el pastor y la pastora. Siempre. Siempre. Y lo digo yo que a veces mi pastor me ha retado por no preguntar. ¿Sí? Yo digo, eso es por cómo me crié, digo, pastor, pero ya lo voy a cambiar. ¿Sí? Porque uno se crió medio solarium y la soledad no es buena y uno cree que sabe y no sabe y se equivoca. ¿Sí? ¿Vio? Entonces el amor demanda humildad también y uno tiene que preguntar. Y tercero, cuando usted vea algo raro, hable con los pastores, hable con nosotros, siempre, porque nos encomendó el Señor la obra de hacer discípulos. La autoridad es de Cristo, la responsabilidad es del pastor y bueno, nosotros colaboramos en mantener la unidad del cuerpo de la iglesia, conforme con la forma de Jesús que es la verdad. Así que bueno, vamos a orar.
Aprovechemos para orar al Señor y roguémosles a Dios por nuestros familiares. Yo anhelo que mis familiares salgan de las tinieblas, que conozcan a Jesús de verdad, que sean libres, que puedan saber lo bueno que es Dios, que Dios no es lo que aprendieron por ahí, que Él vive de verdad y es muy bueno. Y también ore por su familia, ore por esos hijos que todavía no creen, porque me cansé, por ejemplo, no voy a decir me cansé, sino que oré de forma incansable. Yo tengo 14 hermanos más o menos, ¿sí? Soy el mayor de todos. Y la que me sigue es mi hermana Erika, pero es la única que compartimos la sangre de mi papá y de mi mamá. Y hubo un tiempo que nos separamos, desde los 7, 8 años más o menos. Se cortó la relación. Y aunque yo iba a la iglesia, no había relación con ella porque ella vivía, como dicen en la iglesia, una vida del mundo. Entonces no hablaba conmigo. Nos juntábamos a hablar a veces. Después que el Señor me hizo libre, y vos decís, Señor, yo decía, Señor, ¿cómo me gustaría hablar con mi hermana Erika de ti? Sentarme en la mesa y hablar de vos, hablar de la Biblia. Y no lo puedo hacer. Y oraba igual. Señor, dámelo por... Oraba. Y un día, ellos van ahí a la secta, ¿no? Yo dije, bueno, el Señor me respondió, decía yo. Nada que ver, decía yo. ¿Qué es esto con el tiempo cuando Dios me mostró? Y seguí orando igual, hasta que Dios me permitió, en medio de esa situación, ser como una antorcha para mi hermana en medio de esas tinieblas, porque me preguntaba y me buscaba. Y cuando salió y logró salir, ella se estableció y el Espíritu Santo la bautizó en la iglesia donde va. Habla en lenguas, gloria a Dios. Y todas las veces que voy a hablar con mi hermana, hablamos del Señor. Hablamos de la palabra de Dios, leemos la Biblia, escuchan música, está mi sobrino. Jesús es el tema de conversación. Y cuando el diablo quiere meter algo, le doy gracias a Dios que me da discernimiento. Ahí le digo, no, pará. Ese sueño significa esto. No le dé lugar al diablo. No se metan ahí, es una trampa. Y después pasa lo que el Señor nos da. Entonces uno puede disfrutar de esa comunión maravillosa. Así que oremos por nuestros familiares y oremos por nuestros vecinos. Oremos por nuestro país. Tenemos que traer vasijas para que sean llenas del aceite. Tenemos que ganarlos. Y si alguno nos dice que no, sigamos orando y vayamos por otro. Y si ese nos dice que no, sigamos orando y vayamos por otro. Porque el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es inagotable. Padre, te damos gracias. Bueno eres para siempre. Te bendecimos y queremos agradecerte, Señor. Queremos agradecerte, Señor. Yo te agradezco con mis hermanos y hermanas aquí la oportunidad, lo valiosa que es la oportunidad que nos has dado, Señor. Es algo impresionante el ser salvos. Hoy estamos a salvo, Señor. Hemos sido libres de la muerte. Hemos sido libres del error, Señor, del engaño. Tú nos has reunido bajo tus alas, Señor, como la gallina junta sus polluelos. Cada uno de nosotros para ti, Señor, te ha costado tu sangre. Ninguno aquí está de más. Tú los compraste. A nuestros pastores, los hermanos diáconos, a las familias, a los niños. Tú pagaste ese precio. La mayor revelación de tu amor es habernos mostrado a Jesucristo, tu verdad, para poder conocerte a través de Él, Padre, por medio de tu Espíritu. Gracias por eso, tan por eso tan hermoso que tú has hecho. Y gracias por tenernos y considerarnos, Señor, como fieles, a pesar de todos nuestros errores, para encomendarnos tu palabra, esta responsabilidad única en el universo,
de predicar el Evangelio, Señor, y de ser testimonio. Ayúdanos a amarte, Señor, con pasión, con devoción, con entrega, sin temor. Ayúdanos a soltarnos en tus manos y caminar detrás de ti, Señor, siguiéndote, pisada a pisada, Señor Jesús, negándonos a nosotros mismos primero, sabiendo que hay que decirnos que no a nuestro yo. Pero tu Espíritu está ahí para ayudarnos a vencer y a tomar la cruz. Queremos ser discípulos tuyos de verdad, Señor. Cueste lo que nos cueste. Yo quiero de verdad, Señor. Ayúdame, porque todo lo que tú has hecho es maravilloso, Señor. Todo el amor que tú nos has mostrado es único, es un tesoro invaluable. Dios mío, tenemos este tesoro en vasos de barro tan hermoso, Señor, que es el Evangelio de Jesucristo. El testimonio de Dios en nosotros, Rivas ama. Las vidas pueden ser transformadas. Ayúdanos, Dios, a discernir todo engaño. Ayúdanos a discernir todo espíritu de manipulación y de hechicería. Ayúdanos a guardarnos de toda fascinación en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no solo, Dios mío, de la que pueda venir de la iglesia, sino también de la que viene del mundo, a través de la política, a través de las ideologías, que también responden al príncipe de este mundo. Líbranos del maligno, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a amarnos entrañablemente, como tú nos has amado. Tú nos has mandado a amarnos los unos a los otros, como tú lo has hecho, siendo capaz de dar la vida por los hijos de Dios. Qué bueno que tú eres, Señor. No podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Por eso te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Rivas ama. Y como dice tu palabra, Señor, esa gloria que tú tuviste con el Padre, tú has pedido que esté sobre nosotros, para que seamos uno en ti, para que el mundo crea que tú fuiste enviado por el Padre. Y así añadirás, Señor, a los que han de ser salvos. Gracias por lo bueno y lo misericordioso que tú eres, Dios. A pesar de nuestros errores, Señor, y de nuestras fallas, tu misericordia es inagotable. Tu fidelidad permanece para siempre. Eres nuestra esperanza de gloria, Señor. Tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres todo lo que realmente llena nuestro espíritu, oh Dios. El que sacia de bien nuestra boca. El que perdona nuestras iniquidades. Oh Padre eterno, de modo que nos rejuveneces, nos renuevas. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Oh Rivaquendarabasamanay. Y bendecimos a nuestros pastores, a nuestros hermanos y hermanas. Los bendecimos, Dios. Los cubrimos con tu sangre, Señor, a cada uno de ellos. Rogándote que les vaya bien en todo y que sean prosperados en todo. Y que tu gloria esté sobre ellos siempre. Gloria a Dios por sus vidas, Señor. Cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña, cada persona, Jesús, que está aquí. Los que vienen se congregan. Si alguno no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, este año, Señor, sea para eso. Si alguno no ha sido sano de alguna enfermedad, que lo pueda hacer sano, Señor. Porque tú lo has comprado en la cruz. Y si alguno necesita una respuesta del cielo, una confirmación, oh Señor, que podamos desarrollar y dar ese don de profecía, hablar de parte de ti. En el nombre de Jesús, Ribamayashe, tú eres bueno para siempre. Te agradezco, Dios, tu bondad. Te agradezco tu misericordia. Gracias por la paz que tú nos das, Señor. Gracias, 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 Padre, que te podemos buscar, Señor. Gracias que tú nos puedes recibir en Cristo, porque tú has hecho esto por amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Rey Darío Asitarabajay. Gracias, Dios, por tu bondad maravillosa.
Gracias, Señor, por cómo has bendecido a cada hermano, cada hermana, que uno ve el progreso, Señor, y ve tu mano sobre sus vidas. Gracias por eso, Señor, gracias por las sanidades, gracias por los milagros, Señor, gracias por las respuestas de trabajo que hemos orado y tú has respondido. Gracias, Señor, y queremos más, claramente queremos más, para disfrutar más de tu bondad y para darte más gracias y más gloria. En el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre que nos ama abundantemente, abundantemente, Señor. Qué bueno que eres, Señor. Gracias, 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 Dios. Viviré y no moriré, sino que contaré las obras del Señor. Este es el día que Dios ha hecho para mí. Me gozaré y me alegraré en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Estamos seguros en ti, Señor. Estamos seguros en ti. Oh, Ribacanda Saya. Y esto que tenemos, Espíritu Santo, queremos compartirlo con las personas que nos rodean. Oh, Señor, yo oro por ellos. ¿A cuánto les he hablado? Todavía no han llegado, pero a algunos los espero, Dios mío. Ribacanda Sara Bayanaef. Ayúdame, Señor, a cada uno de nosotros a poder fluir en el amor de Dios, en la verdad de tu palabra, con toda autoridad, Señor, sin temor a nada y a nadie, porque tú estás con nosotros. Eres bueno, Señor, y te bendecimos. Y gracias, muchas gracias, por la libertad que nos das en Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén.